El libro de Job, capítulo 14, In Job 14, versículo 1, verse 1, 4 y 5 4, 5, y 14. and 14. Para que usted lo abra en su Biblia. When you will open your Job, Bible, capítulo 14, Job 14, versículo 1, verse 1, versículo 4 y 5 4, 5, y versículo 14. and verse 14. Y dice de la manera siguiente: qué frágil es el ser humano y qué breve es la vida y tan llena de dificultades. ¿Quién podrá sacar pureza de una persona impura? Nadie. Tú has determinado la duración de nuestra vida. Tú sabes cuántos meses viviremos y no se nos concederá ni un minuto más. ¿Pueden los muertos volver a vivir? De ser así, esto me daría esperanza durante todos mis años de lucha y con anhelo esperaría la liberación de la muerte. How friendly is the humanity, how short is the light, how full is of trouble, how can be purified and imperfect person, no one. You decide the land of our life, you know how many months we will live. We are not given a minute longer, cannot die living again. So if I were given a hope, trouble my years of stronger, I will early await for the release of death. Job está diciendo que qué frágil es el ser humano, Job says that how fragile is the human, qué vulnerables somos how will we are vulnerable, y qué breve es la vida. and how short is the life. Pero aparte de esas situaciones, está llena de dificultades, dice. And about for the how full trouble, Esto es lo que Job está diciendo. Job says, Y luego dice: ¿quién podrá sacar pureza de una persona impura? and say, how make him purified out an impure person? ¿Será que alguien puede ser puro? So anyone can be purified? Y Job responde: nadie. And Job Nadie es puro. No one is pure. Pero hay alguien que determina los días de nuestra vida. But how will someone that design our length of our life? Y ese es Dios. And it is God. Y Job dice: tú has determinado la duración de nuestra vida. And Job said, you have decided the length of our life. Tú sabes cuántos meses vamos a vivir. You know how many months we will live. Y en realidad no se nos va a conceder ni un minuto más. And really we are not given 1 minute alone. Y Job pregunta: And Job asked, ¿pueden los muertos volver a vivir? can a dead live again? Porque si esto es así, yo tendría esperanza, dice. If there will hear, I will have hope. Muchos miles de años después, Through all many years vino alguien que respondió a la pregunta de Job. came one person that answered the question about hope Y él vino a decir: and says, el que cree en mí, if you believe in me, aunque esté muerto, vivirá. you will be there, Y ese es nuestro Señor Jesús y Cristo. and Jesus Lord. Así que So esa es la respuesta a la pregunta de Job. this is the answer about the question of hope. Claro que los muertos pueden volver a vivir Really, the dead live again si pueden creer en Jesús como el Cristo. if we believe that Jesus is the Christ. La vida cuando estamos cortados de Dios es solo un dolor continuo. Life when we are cut from God is only one pain every day. El ser humano fue creado originalmente como un ser espiritual The human being was originally created as a spiritual being y que tiene la vida de Dios en él. that have God's life. Así que no le falta nada. Don't have any problem. Pero todo esto cambió desde Génesis 3, But this changed from Genesis 3 cuando el ser humano se volvió carne when the human being came flesh y quedó separado de Dios. and was separated of God. Esto es decir, muerto espiritualmente. It is like spiritual death, Se oscureció la imagen y la semejanza de Dios. where the images and likeness of God was obscured, Y el ser humano es solo carne. and the human being is only flesh. El ser humano es solo polvo. The human being is only dust. Cuando está separado de Dios es solo eso. When it's separated from God, is only that. Esto es lo que la Biblia enseña como el problema espiritual. This is what the Bible teaches as the spiritual Y es el problema de cualquier ser humano en esta tierra. of any human being on the earth. Así que la vida cortado de Dios solo es un dolor. So the life got from God is only a pain Solo es sufrimiento. and suffering, Y como lo dice Job, as Job says, es breve is birth y es llena de dificultades. and feel full of difficulties. Entonces el ser humano separado de Dios está manchado por el pecado. So the human being separated from God is a stain. El pecado nos mancha. The sin stain. Por eso Job pregunta: ¿quién podrá sacar pureza de una persona impura? Y él responde: nadie. So Job asks again, how can be purified in impure person? No one. Todos somos impuros. All what we are
Nadie de los que estamos aquí es puro. Anyone while we are here are pure. Y por mucho que se esfuerce puede llegar a ser If you puro. will effort, you can go pure. Es que todo lo puro viene del cielo. All the pure came, Todo lo verdadero viene del cielo. the truth came to the heaven. Todo lo bueno viene del cielo. All everything good came to the heaven. Y el que descendió del cielo es uno solamente. And our race is only Es one. nuestro Señor Jesús y Cristo. Our Lord Jesus and Christ. Así que en Él está lo puro. So in here we have En nosotros no hay pureza. in our we don't have pure. El pecado mancha el alma. The sins stands the soil. El pecado mancha el espíritu The sins stands the spirit. y mancha el cuerpo del ser humano. The sins stands in the human of the body of the human being. Y este problema no lo puede solucionar nadie humanamente. And this problem can solve this anyone humanly. Ustedes conocen a Michael Jackson You know about Michael Jackson, o han oído de él. or you will hear about that. O About, tal vez alguien sea seguidor de Michael Jackson or aquí maybe a fan y le guste ir para atrás, ¿verdad? and like that. Pero este hombre era de color negro. This man will be black skin. Su piel era de color negro. His skin is black, Y entonces él quería ser blanco. and he want to be real clear. Michael Jackson se inyectaba Michael Jackson used to inject para que su piel se volviera clara. himself to make his skin clear, Pero su pecado lo seguía manchando. but his sin continued to stain him. Y hasta el día de hoy lo sigue manchando. Until today, it will continue to stain, Y eternamente lo seguirá manchando. and eternal continue to stain. En realidad el ser humano separado de Dios Really, the human being separate from está God manchado por el pecado. is stained by the sin. Jeremías 2:22 dice, Jeremiah 2:22 said, por más jabón o lejía que te pongas, no puedes limpiarte. Aún puedo ver la mancha de tu culpa. Yo, el Señor soberano, he hablado. "No amount of soap light of making you clean, I still the stain of your guilt, as sovereign Lord have spoken." Aunque te bañes con jabón o con lejía. Amount of soap or clear, Aunque te restregues mucho. of you are more and you Se llama clean. exfoliarse, ¿verdad? It is exfoliasis. Aunque uses el jabón y lejía, If you amount use soap and lime, no puedes limpiarte. you can't make you clean. Aún puedo ver la mancha de tu culpa, dice el Señor. I will see you stain of your. Así que el pecado no se puede resolver humanamente. So the sin never can be solved humanly. El pecado es muy profundo The sin is deeply y solo se resuelve espiritualmente. and only solves spiritual. Y solo alguien lo puede resolver. And there is only one person that can solve. Tú y yo no lo podemos resolver. And I know we can solve that. Nadie aquí lo puede resolver. Now, here we can solve that. Para eso, cerca de 2000 años antes, vino Cristo. For 2000 came Jesus, En la cruz y la resurrección, Él resolvió el problema del pecado. and the present resurrection solved the sin's problem. Así que solo Jesús como el Cristo resuelve el problema del pecado. So only Jesus as the Christ solved this problem. Ningún ser humano lo puede arreglar, Anyone human being can solve, porque será como una mancha siempre en la vida del ser humano. because it's like a stain in the life of the human. Pero el ser humano separado de Dios But the human being separate from no God piensa de esa manera. doesn't think in that way. Y cuando se trata de pensar acerca de la vida, And when the human being think about their life, las personas piensan que su vida es infinita. the people think that their life is finished, Piensan que no van a morir. think that will never die. La gente vive separada de Dios y no se da cuenta de eso. People live separate from God and don't realize it. De verdad viven separados de Dios y no se dan cuenta. Really will be separate from God and don't realize it. La Biblia dice que nuestra vida es finita. The Bible says that our life is finished, Dice que va a terminar nuestra vida that we will end in our life. y que solo Dios sabe cuándo va a terminar. And only God knows when. Todos mueren. Everyone, Todas las personas mueren en esta tierra. all the people died in this earth, Pero el día de la muerte de cada uno está decidido por Dios. but the date of death of each one is decided by Espero God. que usted pueda creer esto. I hope that you will let that. Dígale al que tiene a su lado, no, yo no puedo decidir eso. I can decide that. Es Dios quien decide cuándo It's morimos. God that decide when I will die. Amén. Amen. Si ustedes supieran que solamente les queda un mes de vida, If you know you will have only 1 month to live, ¿qué sería lo último que harían? what will you will do? Piénselo un momento. Think about it un momento. Think about it.
¿Se volverían más ricos? ¿Qué harían? What do you will do? Si ustedes supieran que les dan un mes de vida, ¿qué harían en ese mes? If you know where you have one month to live, what you do in this month? Las personas no piensan que se van a morir, The people don't think that one day we will die. pero la Biblia dice que nuestra vida es finita. But the Bible says that our life is finite. Es muy raro encontrar a alguien que se quiera morir hoy. It is very rare to find someone who wants to die Si yo today. preguntara aquí en ese lugar, ¿quién se quiere morir hoy? ¿Alguno levantaría la mano? If someone can raise their hand, Estoy seguro que nadie. I hope that no. Ni el más joven ni el más grande. And the younger and the oldest. Es que es muy raro encontrar a alguien que se quiera morir de verdad. Very rare to find someone who wants to die today. Las personas, aunque estén sufriendo, no se quieren morir. People that they are suffer, they don't want to die, Están pasando dolores, pero no se quieren morir. have pain and don't like to die, Tienen problemas, pero no se quieren morir. and have problems and they don't want to die. Me ha tocado asistir a algunos hermanos en los últimos momentos de su vida. We assisted some brothers and the last Y time entonces that me llaman para que vaya a orar por ellos. and they called me to pray. Y es tan así que yo puedo decir todavía no se va a ir. It's like that. I will say no. You will continue your life, Y yo pienso que a veces yo puedo decir cuándo se tienen que ir. and I think that I want to say that when you will die, Pero la Biblia dice que no. but the Bible says no, no. La Biblia dice que es Dios el que sabe cuándo se van a ir. The Bible says that only God knows when we will die. Así que algunos hermanos ya no me invitan a orar cuando están en esas Some condiciones. brothers don't call me for prayer Porque creen que si yo voy a orar se van a ir. because if I pray, he died. Y aunque estén sufriendo, no se quieren ir todavía. Even the people who suffered, the people don't want to die. Pero la Biblia dice que todos vamos a morir algún día. But the Bible says that we are going to die someday, Y que solo Dios sabe cuándo va a ser ese día. and only God knows when that will. Por eso Job decía, So Job said, tú has determinado la duración de nuestra vida. Tú sabes cuántos meses viviremos y no se nos concederá ni un minuto más. have you ever designed the line of our life? You know how many months we will live. We El ser humano muere por causa del pecado. the human being is died cause for the sin. Así que si nuestra vida en la tierra va a terminar, pensemos en lo eterno. So if our life on the earth is going to end, let it pass to the eternal. Si usted sabe que su vida en esta tierra va a terminar, entonces piense, ¿habrá algo eterno? If you have your know going to end, you will still have an eternal. Lo único que nos puede dar vida eterna es el Evangelio. The only that gives us eternal is the gospel. Y el Evangelio trata acerca de Jesús, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. And the gospel is about the Jesus Christ, the Son of living God. Ah, con que eso es lo eterno. Yeah, this is eternal. Entonces yo lo quiero. So I want it. ¿Cuántos quieren lo eterno entonces? How many can have this eternal? Es el Evangelio. It's the gospel. Es creer lo que la Biblia dice. It's believe that what the Bible says. Y la Biblia dice que Jesús es el Cristo. And the Bible says that Jesus is the Christ. Esto es lo único que da vida eterna. This is only that gives eternal life. ¿Cuántos quieren tener vida eterna? How many will we have eternal life? Solo hay una manera. Only one. Es creer que Jesús es el Cristo. Believing that Jesus is the Christ. Entonces mi vida va a terminar acá. So Así que yo necesito el Evangelio cada día entrando a mi vida. I need the gospel every day and turning our life. Todos los días necesito el Evangelio. Every single day I will need the gospel. El Evangelio no es algo que yo ya tengo. The gospel isn't that I will have. No, es algo en lo que debo permanecer. I will be staying. No es que yo ya aprendí el Evangelio. I can only learn the gospel. No, es algo en lo que debo permanecer I will be staying todos los días. every day Uno de los grandes hombres de la historia de la iglesia of the man of the church se llamó Martín Lutero. was Martin Luther Y él dijo, and said, necesitamos escuchar el Evangelio todos los días, porque todos los días lo olvidamos. we need to hear the gospel every day because every day we will forget it. Necesitamos escuchar el Evangelio todos los días, porque todos los días lo olvidamos. We need to hear the gospel every day because every day we will forget it. Y efectivamente el ser humano se olvida del Evangelio todos los días. And really, the human being forget it, the gospel every single day. Por eso necesita regresar al Evangelio todos los días. So we need to return to the gospel every day. Y ese Evangelio debe entrar a su vida todos los días. And this gospel enter in our life every day. En el siglo XXI alguien más escribió lo siguiente. And 21 says, Necesitamos que el Evangelio entre a nuestras vidas cada día, porque de lo contrario nos separamos de Dios cada día. we need the gospel to enter our life every day. Our side, we separate ourselves from God every day.
Necesitamos que el evangelio entre a nuestras vidas cada día, porque de lo contrario nos separamos de Dios cada día. We need to the gospel enter our life every day. Our side we separate from God every day. Su nombre es Mario Ayala. And his name is Mario Ayala. Así que de verdad espero que usted pueda creer esto. Really, I hope that De aquí a unos cuantos años van a leer que yo escribí esto. Future will read this. Pero eso seguirá siendo la verdad del evangelio. This is the truth of the gospel. Colosenses 3:1 dice: Colossians 3:1 says, ya que han sido resucitados a una vida nueva con Cristo, pongan la mira en las verdades del cielo, donde Cristo está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios. since you have been raised to a new life with Christ and your sign and the realities of heaven, where Christ is on the honor of God's right hand. Han sido resucitados a una vida nueva con Cristo. Have you revealed resides to a new life with Christ? Entonces miren al cielo. So sit to the side of Pongan su mirada en el cielo. realities in your heaven. No importa lo que esté pasando a tu alrededor. It doesn't matter what you think about in your Pon tu mirada en el cielo. put your sense in the heaven. Es que ahí está Cristo. So there is Christ. Y en este momento está intercediendo por tu vida. At this moment, Christ is praying for Pon tu mirada en el cielo. send for your heaven. Ah, hay problemas. Really, that you have Sí, hay problemas. yes, we have problems. Hay dificultades. Are difficult? Sí, hay dificultades. We have difficult. Pon tu mirada Put en las your verdades del cielo. on the realities of the heaven. Es que Él es el Cristo, So there is the el Christ que murió por tu vida that will y el que te puede dar vida eterna. and gives eternal life. Algunos creen que el evangelio Someone believe that the gospel es solo para la gente que no va a la iglesia, is only for the own church, los no creyentes. the unbelievers. Ah, entonces la gente que no va a la iglesia necesita el evangelio. So the people that don't go to the church need the gospel. Pero la Biblia dice que el juicio empieza en casa. But the Bible said that the judge is there is Así que los creyentes so the believers, son los primeros que necesitan el evangelio cada día. ones who first need the gospel. Usted y yo necesitamos el evangelio cada día. You and me, we need the gospel. Y ese evangelio debe entrar a nuestra vida. And this gospel enter in our life Porque lo único eterno es el evangelio, because only the eternal is the gospel que trata acerca de la buena noticia, acerca de Jesús el Cristo. that talks about the good news about Jesus the Christ. Esto es el evangelio. This is the gospel. Primera de Pedro 1, verso 23-25 dice: First Peter 1, 20, 23, 24, 5 said, pues han nacido de nuevo, pero no a una vida que pronto se acabará. Su nueva vida durará para siempre, porque proviene de la eterna y viviente palabra de Dios. Cuando dicen, como dicen las escrituras, los seres humanos son como la hierba, su belleza es como la flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Y esa palabra es el mensaje de la buena noticia que se les ha predicado. for you have been born again, but not a life that will quickly end. Your life will last forever because it will come from the eternal living God. As the scripture said, people are like grass, they are beautiful like a flower in the field. The grass withers and the flower fades, but the words of Lord remains forever. And the words of God news is what's preaching to you. Así que lo eterno es el evangelio. So the eternal is the gospel. Yo he escuchado a muchos decir, la palabra que permanece para siempre. Listen that the words it is eternal. La palabra que se va a cumplir. And the words will fulfill. Pero si leemos a Pedro, dice claramente, But it will read up Peter says clear. la palabra del Señor permanece para siempre. The gods will still forever. Y luego dice, ¿cuál es esa palabra? And said, what is that word? ¿Cuál es la palabra que permanece para siempre? What is that word that is still forever? Pedro dice, Peter said. y esta palabra And this word es el mensaje is the message del evangelio that the gospel que se les ha predicado. that will preach to you. Esta palabra This word que permanece para siempre that was es el mensaje is the de message la buena noticia of the good que news se les ha predicado. that was preaching to you. Entonces, ¿cuál es la palabra que permanece para siempre? How is the word that is there? Es el evangelio. Is the gospel. El evangelio The gospel es lo único eterno. is the only Esta es la palabra que usted necesita. This is the word that you needed. Esta es la palabra que yo necesito. This is the word that I will need. Esta es la palabra que el mundo necesita. This is the word that Creer el evangelio. believe the gospel. La buena noticia The good news acerca de Jesús el Cristo. about Jesus as the Christ. Así que nuestra vida es finita. So our life is finished. Por eso necesitamos creer lo eterno. So we need to believe in the eternal. Y lo eterno es el evangelio. And the eternal is the gospel. Jesús dijo, Jesus said, no se alegren de que los demonios se sujeten en mi nombre. don't
you shouted that the demons are holding on my name. Alégrense porque sus nombres están inscritos en los cielos. But rejoice because your name they are inscribed in the heaven. Gócense porque ustedes tienen vida eterna. Rejoice because you have eternal life. Esto fue lo que Cristo le dijo a sus discípulos. Jesus said to the disciples. Así que debemos prepararnos en lo que realmente importa. So we must prepare ourselves what really matters. Todos sabemos que vamos a morir algún día, All will know that we're going to die someday, pero muchas veces vivimos como si nunca fuéramos a morir. but we'll live it as we will feel we'll never die. La gente no piensa en esto. The people don't think about it. En un lugar había una lápida In one place has a stone done que tenía 3 líneas and has 3 lines, y una persona llegó a leerla and one person y le llamó la atención la lápida. and said the stone, En la primera línea decía: and the first line yo también estaba parado en ese lugar como usted. standing in that place like you. Entonces empezó a reírse So we've been laugh y entonces leyó la segunda línea and read the second line y decía: and said, yo también me estaba riendo como usted. I was laughing like you. Entonces se puso serio You will be serious y leyó la tercera línea. and read the third line. Usted también debe prepararse You too must para estar en prepare este lugar un día. to stay here one day. De verdad, todos Really, vamos a morir un día. everything we will die someday. Pero vivimos nuestra vida sin darle importancia a lo eterno, We will live there and don't give importance to the eternal, porque creemos que no vamos a morir. because we will believe that we'll never go to that. Pero la Biblia dice que somos finitos. But the Bible says that we are finite. Por eso es que Dios nos ha dado el Evangelio, So God has also given us the porque es lo único eterno because it's only eternal. y es con lo único And it is the unique que podemos alcanzar al mundo that we would reach the world con este mensaje eterno. with this eternal message. Pero no lo creemos así todavía. But we will still don't believe it. Entonces, ¿qué estamos haciendo para prepararnos eternamente? So what we are doing to prepare, ¿Qué está haciendo usted para prepararse eternamente? what are you doing to prepare ourselves eternally? ¿O es usted de los que piensan que no van a morir? Or do you think that you'll never die? Los jóvenes piensan que no se van a morir, The young people think that never die, pero se mueren. but die. Y los grandes piensan que voy a vivir a 90 años. And the oldest think, I will live Yo voy a llegar a 100. years, I will live Pero 100 se mueren. and die. Entonces nadie está pensando realmente en morir. So don't think about the will. ¿Cuál es entonces la fe que necesitamos? What is the faith that we will need it? ¿Cuál debe ser nuestra fe? What faith we will need it? Necesitamos creer el Evangelio. We need to believe the gospel. Y ya sabemos que el Evangelio trata de Jesús como el Cristo, And we already know that el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Jesus is the Christ, the Messiah. Esto es el Evangelio. This is the message. No es que haya otro mensaje. It isn't another message. No hay otro conocimiento. It isn't another knowledge. Solo el Evangelio da vida eterna. Only the gospel gives eternal life. Y trata de la obra de Jesús como el Cristo en la cruz y la resurrección. Talks about the word Jesus in the cross and the resurrection. Esto es lo que yo necesito creer todos los días en mi vida. I will need to believe every day in my life. Esto es lo único que me da vida eterna. It is the unit that will give us eternal. Así que debo abrazar la cruz cada día. So we will hug every single day the cross. En el año 2006, And 2006, una mujer llamada Jane Tomlinson a woman, and her name is James Tomlinson, fue diagnosticada con cáncer. was diagnosticated with cancer. Y los médicos le dieron 6 meses de vida después de... And El the diagnóstico. doctor was given 6 months to live. Usted va a vivir 6 meses. You will live 6 months. Así que ella se puso a llorar So he cried y usó como 4 días de los 6 meses para llorar. and used 4 days for crying. Y lloró durante esos días And por el diagnóstico. in this day for the diagnosis. Pero esa mujer se preguntó entonces, And the woman asked, ¿acaso debo morir llorando? if should I die crying? Son 6 meses, ya llevo 4 días, ¿voy a vivir así? There are 6 months and will have 4 days and I will continue like that. Y entonces vio que en aquella clínica donde estaba, And see about in this clinic, había gente muy pobre there is a poor person. y que no podía pagar su estadía en ese lugar. Don't pay Y entonces ella dijo, and say, yo voy a recaudar fondos para esta gente. I will raise for Me quedan 6 meses.
people, okay, Yo me voy a preparar físicamente I will be prepared physically y voy a correr una triatlón. and run a triathlon. Una triatlón no es fácil de correrla. A triathlon isn't Son 3 deportes. run. There's Y three, con cáncer peor. and with cancer it's so difficult. Y ella dijo, voy a ir al gimnasio, me voy a preparar. Say I will go to the gym and will Me prepare. quedan solamente 6 meses de I vida. will have 6 months to live. Así que voy a recaudar fondos para los enfermos con cáncer. I will raise funds for the cancer patient. Entonces se preparó So he prepared, y decidió correr la triatlón and she decided to run para recoger esos fondos to raise funds para enfermos con cáncer. for cancer patients. ¿Sabe usted cuánto recogió? Do you know how many? 2.7 millones de dólares. $2.7 million Y vivió muchos años. and lived several more years. Es que los médicos habían dicho 6 meses, So the doctors went, pero el que determina todo es el de arriba. and only God says when. Amén. Amen. Él es el que determina el momento. Decide the moment. Y no se nos vayan a ir ni un minuto más, dice la Biblia. And a minute the land. Debemos darnos cuenta entonces We must realize que nuestra vida es finita that our life is finite, y debemos invertirla en lo eterno. and He will most invest in the eternal. Y lo eterno es el Evangelio. And the gospel is the eternal. Y lo único que va a quedar después de todo es el fruto de la evangelización mundial. And the unit that will become state is the gospel, the fruit of the gospel. Pedro dice que los elementos ardiendo se van a fundir Paul said that the two churches will die, y que los cielos serán recogidos como una cortina. and the heavens will be raised like a curtain. Y entonces vendrán cielos nuevos y tierra nueva. Came good news, good heaven, and good land. And Así que lo único que va a prevalecer so the unit will stay. son aquellos que se salvaron con el Evangelio. They are the people that saved with the gospel. Por eso el fruto eterno está en la evangelización mundial. So the eternal fruit is in the word evangelization. Porque solo lo eterno da vida eterna. Because only the eternal give eternal life. Y la palabra eterna es el Evangelio. And the eternal word is the gospel. Pablo, creyendo esto, Paul believed that. se encargó de la evangelización mundial Church of the word evangelization. y dio su vida confesando que moría todos los días. And living his life confessing that Jesus is the Christ. Jesús mismo vino a esta tierra. Jesus came into this earth. Dios descendió a esta tierra Jesus came y él hizo muchos milagros y señales. and Jesus did many miracles and signs. Multiplicó los panes, Multiple bread, le dio de comer a miles, get food for everyone, caminó en el agua, walking under the water, sanó enfermos, and healing sick, liberó endemoniados, got out demons, resucitó muertos. raised the dead, Hizo muchas señales. and did many signs. Pero lo más importante es que cumplió la obra del Cristo en la cruz y la resurrección. But the most important thing is that I will fulfill the word of Jesus Christ. Los que fueron sanados se murieron. The will here was dead, Los que fueron liberados se murieron. but about liberty was dead too. Los que comieron se murieron. That it too. El mar donde él caminó está ahora ahí, pero no hace nada. Under, but don't do that. ¿Y qué es lo único que permanece entonces? And what is the unit that permanents? Solo hay algo que permanece hasta el día de hoy. There is only one thing that permanents, Y es lo que va a permanecer eternamente. and permanents eternal. Es la obra de Jesús el Cristo en la cruz y la resurrección. Is the word of Jesus as the Christ. ¿Qué significa eso para tu vida? What means it for your life? ¿Qué pasó para ti en la cruz y la resurrección? In the cross and the resurrection for you. Ahí pasó todo para tu vida. There's everything for your life. Ahí se resolvió todo para tu vida. Everything for your life. Allí se clavó tu pecado en la cruz. In your cross. Así que ahora eres libre So you are delivered. por la sangre de Jesús el Cristo. Jesus Christ. Esto es el Evangelio. The gospel. Esto es lo eterno. The eternal. Esto es lo que permanece hasta el día de hoy. Permanents until Y es lo que va a permanecer eternamente. is permanent in the future. Así que debemos enfocarnos en lo We will eterno. focus in the eternal. Por eso es que decimos que Jesús es el Mesías Cristo. That we will say that Jesus is the Messiah. El Evangelio. The gospel. La buena noticia. The good news. Y para eso Él levantó a los 12 He apóstoles. raised up the 12 apostles. Luego levantó a 70 discípulos. Then he raised 17 disciples. Luego se juntaron 120 en el aposento alto de Marcos. Then there were 121 in the upper room.
Y con ellos Dios restauró el evangelio, And with them the gospel was restored. porque ellos vivieron para lo eterno. They lived for the eternity. Y ese es el mensaje que nos ha alcanzado a nosotros en este tiempo también, That are reserved us in this time. que Jesús es el Cristo, That Jesus is the Christ, el Hijo del Dios the viviente. Son of living God. Y sucedió todo esto And all of this happening porque la evangelización mundial es lo único que tendrá frutos eternos. because the word evangelization will be eternal fruit. Todo lo demás va a terminar. All will get ended. Pero los que reciban el evangelio será el fruto eterno. If you receive the gospel is eternal fruit. ¿Por qué seguimos predicando que Jesús es el Mesías Cristo entonces? Why will we continue preaching that Jesus is the Christ, the Messiah? ¿Será que nos gusta repetir que Jesús es el Cristo? So we only repeat that No. Jesus is the Christ? No. Lo que pasa es que la Biblia dice que es lo único eterno. That the Bible says that there is only this. El evangelio es lo eterno. The gospel is eternal. Y estamos preparando el retorno de Jesús el Cristo en nuestros días. And we're preparing for the return of Jesus Christ in our life. Por eso predicamos el evangelio. So we're preaching the gospel. Espero que usted pueda creerlo I hope that you believe. firmemente. Así que quiero concluir esta mañana. We'll finish this morning. Debemos enfocar nuestra vida en el evangelio We will focus our life in the gospel. para que suceda la evangelización del mundo. To fulfill the word evangelization to happen. Yo quiero evangelizar toda esta nación con ustedes. I want to evangelize this entire nation with you. Quiero que cada pueblo de Guatemala escuche que Jesús es el Cristo. I want every town in Guatemala to hear that Jesus is the Christ. Esto es lo eterno. This is the eternal. No sé cuántos de ustedes quieren caminar conmigo haciéndolo, How many of you want to walk with me? pero yo no me voy a detener. But I will not step. Si usted no quiere, está bien, If you want it, it's. pero yo voy a seguir But I will continue compartiendo que Jesús es el Cristo. sharing that Jesus is the Christ. Por eso hemos hecho este material en quechí We will make this book in Quechua. y seguiremos traduciendo eso We will translate this. para que toda Guatemala conozca que Jesús es el Cristo. Guatemala knows that Jesus is the Christ. Y un día yo voy a ver con mis ojos esto sucediendo en mi nación. And one day I will see with my eyes and its success in this nation. Es lo que oro al Señor. Señor, permíteme ver con mis ojos que Guatemala recibe el Evangelio. My eyes see that Guatemala hear that Jesus is the Christ. Que se levanten discípulos e iglesia con el Evangelio en Guatemala. Disciples church with the gospel. La gente está cansada de estar siendo engañada. The people will done. La gente está cansada de que solo le estén sacando el dinero. People kings that only the money gives. Está cansada de que se burlen de ellos. They always laugh. Necesitamos volver al Evangelio. To return to the gospel. No que nos manipulen. No, what else? Necesitamos volver a la verdad. We need to return to the Y truth. la verdad es que Jesús es el Cristo. The truth is that Jesus is the Por eso yo voy a dar mi vida por esta verdad. give my life for this truth. Y sé que mis ojos no se van a cerrar And I know that my sin haber visto a esta nación even I recibiendo el Evangelio. hear this gospel. Así que si abrimos nuestros ojos a lo eterno, We don't open our si abrimos nuestros ojos a lo eterno, we open our eyes to eternal. podremos entender lo que Dios está haciendo con nosotros. We will understand what God's made with us. Pero si no los abrimos, But if we don't open, perderemos lo más importante. we will fulfill the most important. Yo deseo que se restaure el verdadero culto a Dios I want to throw the true worship of God, y que de verdad hagamos lo eterno juntos. and I will help we will do eternal together. Porque no se está dando el culto a Dios, So we will not go to God. se le está dando el culto a los hombres. It's worship for the human. Las canciones son para The ellos, son is for them. las prédicas son para ellos. The preaching is for El them. culto debe ser a Dios, The el canto debe ser para Él, the worship is will be la palabra es para darlo a conocer a Él. word is for giving us. Y si suceden milagros es para reconocer que Jesús es el Cristo. So this miracles is that Jesus is the Christ. Así que todo debe apuntar hacia allá, Everything will get no hacia nosotros. in the heaven. Por eso anhelo So I will help y oro and I will pray para que Dios nos permita for God llevar el Evangelio a toda esta nación. and the gospel in every nation. Si tuviese 1000 vidas, If I had 2,000, yo daría 1000 vidas para evangelizar I Guatemala. will give 1,000 life to evangelize Guatemala. Así que no nos vamos a detener So can't stop. y seguiremos proclamando que Jesús And es el we Cristo, proclaim that Jesus is the Christ. el verdadero Rey, sacerdote y profeta And sorcerer and prophet. de toda nuestra vida. Everything in our life. Primera de Pedro 1:25 dice: Spirit 1:25 said, pero la palabra del Señor permanece para siempre. but Y esta palabra es el mensaje
del evangelio que se les ha predicado a ustedes. But the word of Lord remains forever, and this word of God is the good news that we're preaching to you. Esta es la palabra de Dios que permanece para This siempre. is the God's words that remains El forever. evangelio The gospel. de Jesús como el Cristo. Jesus as the Christ. Bendigo sus vidas I will bless in your life. y vamos a orar. I will pray. Padre, te damos gracias Thanks God por tu fidelidad, for your por tu amor, love, por tu misericordia. for your mercy. Gracias por el evangelio, Señor, God, for the gospel. porque solo a través de él cobramos vida eterna. Because only through the gospel we will live in again. Así que hoy proclamamos que Jesús es el So Cristo, we proclaim that Jesus is la palabra que permanece para the siempre. word that permanents always. Señor, usa nuestras vidas Please, God, use our life para dar a conocer este mensaje for preaching this message a todo el mundo, Señor. and all the En world. el nombre poderoso de Jesús el In Cristo. the name of Jesus, Bendigo la vida de cada familia acá reunida. this family in this moment. Te pido que los bendigas con el evangelio. Bless them with the gospel. Please Los bendigas con la fe del evangelio. bless it with the faith of the gospel, God. Señor, que puedan creer el evangelio Believe the gospel, God. y que se aferren a tu palabra I will hope in the y que puedan tener vida eterna, Señor. have eternal life. En el nombre poderoso de Jesús el Cristo. In the name of Jesus. Amén, Señor. Amen. Y amén. Amen. Dios te bendiga. Te esperamos el próximo domingo. See you on Amén. Sunday. Amen.